Muy buenas noches, mi nombre es Iván Mauricio Lagos, estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación voy a realizar la presentación de la tarea número 1 de diseño de base de datos. Eh, aquí realizaré lo que es una presentación personal. Vivo en el municipio de Imüez, al sur del departamento de Nariño. Actualmente me encuentro laborando en la empresa Ladrillera San Juan como operario de planta. Eh, Pertenezco a la zona centro-sur de SECAP Pasto y soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. Bueno, el tiempo que empleo para estudiar básicamente es a partir de las 7 de la noche, después de culminada mi jornada laboral. eh, Utilizo ya el tiempo de la noche para realizar mis labores como estudiante. Bueno, tenemos aquí lo que es una reseña histórica sobre la evolución de las bases de datos en una línea de tiempo desde el año 1960 hasta el 2023, tiempo actual, ¿no? Donde encontramos que las bases de datos han sido, por decir, una especie de libro para almacenar grandes cantidades de información, pues a través del tiempo, ¿no? Que se ha vuelto necesario, ¿no? Recaudar toda esa información y de una u otra forma almacenarla y eh, para que de esa forma no se pierda, ¿no? Y cada vez que se necesite recurrir a ella podamos hacer uso de ella y poder observar todo lo que se ha recolectado a través del tiempo, ¿no? Em, los datos básicamente son grandes cantidades de información, ¿no? Y encontramos que las primeras generaciones de bases de datos, específicamente de red y jerárquica, se dieron en el año 1960. Posteriormente, en el año 1970, el científico Edgar Frankot, un científico inglés, creó un modelo relacional de bases de datos eh, donde impartió o postuló una serie de reglas para que este sistema de base de datos puedan ser relacionales. Después de esos aportes, Larry Ellison en 1970 también eh, creó la Relational Software System, que hoy en día se conoce como Oracle Corporation, la cual basa en sistemas de administración de bases de datos, que básicamente destacaban por hacer transacciones, ser estable y de multiplataforma. En 1980 eh, se creó un lenguaje de consulta estructurado que se conoció como SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos, ¿no? Datos de información que ya estaban guardados y de una u otra forma requería, ¿no? Pues tenerlos presentes. Con el fin de poder realizarles algunas modificaciones. A final de esa misma década surgió la base de datos orientada a objetos, ¿no? Ya básicamente se empezó a implementar lo que es eh, parte de programación y codificación de esa misma información.
Eso posteriormente dio al origen de una tercera generación de sistemas gestores en bases de datos. En 1990, con la popularización del Internet, se produjo una explosión de datos sin precedentes. Básicamente porque, digamos, el Internet hacía que se consulte muchísimo sobre datos e información que con anterioridad a él se empezó a almacenar, ¿no? En las fuentes de almacenamiento de la información. En el año 2000 se popularizó el concepto de base de datos en la nube. Ya cada vez fue avanzando más, digamos, la forma de almacenar y de recolectar la información, ¿no? Por decir, empresas como Amazon Web Services lanzaron servicios a bases de datos en la nube. Básicamente era porque la nube permitía que esos datos, esa recolección de datos se almacenen mucho más fácil y, digamos, con mayor número de volumen de almacenamiento. En el 2023 se potencia el Big Data y surge la inteligencia artificial. La gestión de grandes cantidades de datos ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías, es el caso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que permiten analizar grandes cantidades de datos y extraer información útil. Concepto relacionado, elegí lo que es MySQL, que es un sistema de bases de datos Oracle que se utiliza en todo el mundo para accionar bases de datos. Se basa en el álgebra relacional y se utiliza principalmente para el almacenamiento de datos de diversos servicios web. Los CMS más conocidos que utilizan MySQL son, por ejemplo, WordPress y Typo3. Otro es MariaDB, que es una alternativa al MySQL, que es de código abierto y gratuito. Digamos, porque digamos, las empresas y organizaciones también pueden acceder y utilizarlo pues para su almacenamiento de las grandes cantidades de bases de datos que manejan esas organizaciones. Tendencias, dice, la analítica de datos y la transformación digital son los motores claves de la ciencia de datos en el 2023. Dice que a medida que las empresas dependen cada vez más de los datos para fundamentar sus decisiones e impulsar sus operaciones, aumenta la demanda de analistas de datos y otros profesionales de la ciencia de datos. Las principales tendencias que enmarcan este avance en el control y almacenamiento de datos son Big Data en la nube, que esa permite, digamos, la recolección, almacenamiento y distribución de esas grandes cantidades de datos. Facilita, ¿no? Ese fluir de información. El dominio del Python en la ciencia de datos, si bien es un lenguaje de programación más cercano a lo que es la manipulación de las bases de datos, entonces es muy necesario el dominar ese lenguaje de programación para posteriormente utilizarlo en lo que es las manejo de base de datos. Del conocimiento a la acción, ¿no? Que básicamente plantea que los científicos encargados de la, digamos, de organizar las bases de datos puedan, ¿no? Potenciar algunos conocimientos o fortalecer y mejorar nuevas aplicaciones que permitan la gestión y el manejo de la información. Soluciones de inteligencia artificial de extremo a extremo, nuevo enfoque del análisis de datos, automatización y servicios híbridos en la nube.
Ejemplo de utilización de base de datos. Una base de datos permite almacenar gran número de información de una forma organizada para su futura consulta. Poder realizar búsquedas, ingresar información y datos. Básicamente eso es un proceso que lo realiza una computadora, pero previamente las personas encargadas deben de hacer esos registros detalladamente, pues con toda la información que se plantea guardar y distribuir. Un ejemplo del diseño de la base de datos relacional sobre un historial médico, pues gráficamente pues observamos lo que es digamos el ingreso y distribución de la información en una especie de diagrama para posteriormente ser ejecutada, guardada y almacenada. Conclusiones. Como definición de base de datos, pues entiendo que se trata de un conjunto de información o de datos interrelacionados que pueden ser almacenados dentro de alguna fuente que permita la funcionabilidad, ¿no? Pues de una organización o empresa. Una base de datos pues puede ser utilizada mediante una aplicación por uno o muchos usuarios. La base de datos permite que muchos usuarios puedan acceder a ella para hacer una consulta de una información que necesite y esta se puede hacer de manera rápida, segura, mediante una lógica y un lenguaje pues relativamente que se considera muy complejo, la verdad. Bueno, pues este sería el desarrollo de la primera tarea, pues esperando que durante el desarrollo de este curso pueda afianzarme mucho más en los conocimientos que se necesita para lograr comprender este importante tema dentro de nuestra carrera de ingeniería de sistemas. Muchas gracias.